La Cámara tramitará proyecto que crea centros de internación para migrantes con orden de expulsión. ¿Me escuchó bien? La Cámara tramitará un proyecto que crea estos centros de internación para migrantes que tengan orden de expulsión en nuestro país. Se lo preguntamos todo a Camila Musante, diputada y jefa de bancada PPD. ¿Cómo está, diputada? Hola, Julio César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, diputada, bueno, si nos pudiera contar un poquito del proyecto en general para que toda la gente lo entienda. Sí, claro. Mira, este proyecto de centros de internación lo que permite es la detención de las personas que se encuentran en una situación irregular y que tengan una orden de expulsión por haber cometido delitos en nuestro país. Principalmente para hacerse cargo de un problema que hoy día existe y que no se ha dado salida, que tiene que ver con aquellas personas que tienen una situación irregular en nuestro país, que cometen delitos, que se decreta una orden de expulsión, pero que por la situación diplomática que existe con Venezuela, por ejemplo, no se pueden ejecutar, hay problemas en la recepción de los que son expulsados de Chile y un sinnúmero de cuestiones más que en la práctica hacen que estas órdenes de expulsión no queden en nada. Por eso es que hemos presentado un proyecto de ley que permite que esta situación de detención se prolongue hasta por 60 días en estos centros de internación, para lo cual se va a solicitar la creación de un reglamento que determine cuáles serán los derechos que van a tener estos reclusos. Y yo quisiera destacar que este proyecto nace también haciéndose cargo de una realidad, que es la crisis migratoria que enfrentamos, junto a problemas prácticos que tienen relación con la expulsión administrativa, por ejemplo, con los países con quienes tenemos las relaciones diplomáticas rotas o cortadas, o que no existe la figura del cónsul, como es el caso de Venezuela, y que tampoco nos gustaría, por lo menos desde la Cámara hablo, dar algún tipo de señal de condiciones que puedan existir en Chile para venir a cometer delitos y aprovecharse de esa falta de relaciones diplomáticas y de que no se terminan concretando estas expulsiones. Lo quiero decir muy claramente, Julio César, yo creo que en el abanico de alternativas de cómo se aborda la crisis migratoria, entre la regularización de todos los que se encuentran en situación irregular, incluso que tengan una orden de expulsión administrativa, y las minas en las fronteras, o como se ha dicho, una zanja, hay un sinnúmero de posibilidades que no hemos explorado, y yo espero que esta propuesta de centros de internación sea vista de esa manera, y que tenga también, como hasta ahora, aceptaciones transversales. ¿Y dónde estarían ubicados estos centros? Porque la verdad es que ha costado en Chile generar incluso ideas para nuevas cárceles, que vaya que se necesitan, pero estos centros estarían en el norte, en los lugares donde se ingresan básicamente migrantes, o no sería esa la prioridad por la característica de expulsados que deberían tener las personas que estarían en estos centros? Yo creo que debiesen estar en las zonas hoy día que se identifican como más conflictivas, que son precisamente, como bien lo decías tú, en el norte de nuestro país, pero tampoco miraría menos la situación que vive la región metropolitana, que si uno observa en el último tiempo las datas de quienes tienen una orden de expulsión administrativa y han cometido delitos y están en una situación de migrante irregular, ha ido creciendo exponencialmente, sobre todo en los últimos 5 años. Así es que esperamos que esto se pueda resolver a nivel reglamentario, y por eso es que es muy importante que este proyecto, que nace como una moción parlamentaria, yo soy una de las autoras, pero necesitamos acá colegislar con el Ejecutivo, y por eso en la Comisión de Gobierno Interior al director de Migraciones le presentamos este proyecto, pusimos en conocimiento también a la ministra del Interior, esperamos que la Subsecretaría del Interior a cargo del nuevo subsecretario Cordero también decían hacerse parte, porque como te decía antes, creo que entre la zanja y entre la regularización de todos los que se encuentran en una situación irregular hay un sinnúmero de caminos que hoy día no se han explorado como alternativas, pero lo que sí está pasando es que creo que hay un clima de mucha impunidad y que las condiciones, por una cuestión práctica, se están dando efectivamente para que se puedan cometer delitos y que eso no quede en nada. Sería importante, diputada, para que la gente entienda y no se haga falsas expectativas, saber quiénes son las personas, ¿no es cierto?, que entrarían a estos centros.
qué características tiene que tener, porque una persona irregular no es que se tenga que ir a este centro, claro, sino que estamos hablando de personas expulsadas. Por eso, para fijar eso también con la gente. Súper buena pregunta y te la agradezco mucho, Julio César. Hoy día en nuestro país ser un migrante irregular no es un delito. Lo que nosotros estamos proponiendo es que las personas que tengan una calidad de migrante irregular y cometan delitos y por ende sean expulsados, como no sé si tú recordarás hace un tiempo atrás el caso de unas personas de nacionalidad haitiana que golpearon a carabineros de Chile y que entonces el gobierno dijo se van con expulsión y tienen que irse del país porque además cometieron un delito, ¿cierto? Entonces se merece una expulsión. Bueno, en muchos casos estas expulsiones no son fáciles de realizar y en el tiempo en que se encuentran a estas personas que hayan cometido delitos y se suben finalmente a un avión para que sean expulsados de Chile, hay que crear una figura que hoy día nosotros llamamos estos centros de internación que permite la detención hasta 60 días. Así que esos son quienes calificarían para estar en estos centros de internación. Tienen que ser personas que tengan la calidad de migrante irregular, pero que además hayan cometido un delito por el cual se haya determinado que merece una expulsión administrativa de nuestro país. Perfecto. ¿Y eso hoy día cuántas personas son más o menos? No es fácil determinar el rango porque también hay una cifra negra en muchos casos. Sí sabemos que hay 29.000 personas que se encuentran con una orden de expulsión pendiente de ser ejecutada. Vale decir, 29.000 personas que por motivos, porque hayan cometido delitos, no han podido ser expulsados de nuestro país. Esa es una realidad que hoy día tenemos que enfrentar. Y eso hay que sumarle a la gran población de migrantes de nacionalidad venezolana que han cometido delitos y que tenemos todo un problema diplomático porque echaron al cónsul nuestro y no reciben los aviones y un sinnúmero de cosas más que en la práctica hacen que no puedan ser expulsados de Chile y que se instale esta como sensación de impunidad respecto de los que cometen delitos. Bueno, igual es una cifra, aunque hay una cifra negra importante, la cifra que ya se conoce es amplia, ¿no? Es bastante amplia y va en aumento, por lo tanto, si nosotros pensamos que tenemos cerca del orden de 30.000 personas que ya se ha decretado que tienen que ser expulsadas de Chile, porque son migrantes irregulares que han cometido delitos en nuestro país y no se ha podido ejecutar, llevar a la práctica estas expulsiones, por supuesto que crece la sensación de impunidad y con justa razón. Y bueno, a mí me parece que los legisladores tenemos que hacernos cargo de la realidad que nos toca enfrentar y esta, sin lugar a dudas, es una crisis que enfrenta nuestro país de la que no tenemos data o antecedente. Ahí se nos fue. Sí, me fui un poquito. Bueno, sí. Decía que yo creo que los legisladores y como legisladora nosotros tenemos la responsabilidad de hacer frente a las crisis que atraviesa Chile. No habíamos en la historia de nuestro país enfrentado una crisis tan grande como la que estamos viviendo ahora a propósito no solamente de la ola migratoria, sino los problemas que han venido de la mano con el crimen organizado, de las células del Tren de Aragua que se han instalado en nuestro país, y esa es una crisis a la que le tenemos que hacer frente. Así que esta propuesta de centros de internación que está en desarrollo, espero la podamos perfeccionar junto con el gobierno, es una alternativa también para hacernos cargo de esta realidad, de esta lista de casi 30.000 personas y contando que hoy día no pueden ser expulsados de Chile, pero que también quedan en la más absoluta libertad luego de haber cometido delitos y ser migrantes irregulares. Bueno, la idea es que serían también centros donde me imagino que estas personas no deberían estar tanto tiempo. Deberían tratar del país, 60 días. Deberían tratar del país trabajar, ¿no es cierto?, diplomáticamente para poder sacar a estos expulsados. Así es, máximo 60 días es lo que establecimos en el proyecto de ley, porque también es una medida que se ve provisoria, como bien decías tú, Julio César, mientras se ve una alternativa de cómo ejecutar finalmente esta expulsión. Pero lo que yo veo con mucha preocupación, y la comparten también los diputados y diputadas que firmaron este proyecto, es que no nos
estemos haciendo cargo de esta crisis y no la estemos abordando, y de pronto algunas propuestas alternativas como la de minar la frontera, que es muy complejo por lo demás, porque en muchas ocasiones transitan niños, mujeres embarazadas, etcétera, crecen a falta de propuestas o de soluciones. Así es. ¿Y qué va el tema de las expulsiones? ¿En algún momento hubo relaciones o conversaciones, ¿no es cierto?, para ver esta materia con Venezuela? ¿Cómo entiende va eso hoy día? Hoy día está muy complejo porque el cónsul, la figura del cónsul no es solamente quien genera la acreditación de identidad, sino que además emite algo que se denomina un salvoconducto, y también se requiere una coordinación con el país, con Venezuela, para que sean recepcionados los aviones. Lo que ha ocurrido en otras ocasiones y que ha salido en la prensa, quienes nos escuchan recordarán, por ejemplo, aviones que han tenido que volverse a Chile. Y eso es porque desde el país nos dicen, ¿sabes qué? No estamos disponibles, no vamos a recibir o no vamos a autorizar a que este vuelo pueda aterrizar en Caracas o pueda aterrizar en el aeropuerto, y eso claramente responde a un problema de índole diplomática. No están las relaciones claramente en el mejor pie, porque el presidente ha sido muy crítico del gobierno venezolano y con justa razón han sido cuestionadas las elecciones, las últimas que de Maduro, pero hoy día tenemos un problema práctico que es cómo expulsamos a quienes cometen delitos en nuestro país, sobre todo por el caso de Venezuela, lo digo porque no tenemos un cónsul nuestro allá que fue expulsado ya hace varios meses atrás, y se producen estos problemas prácticos de que no reciben los aviones o la coordinación en la práctica es nula por falta de relaciones diplomáticas. Pero para quienes nos están escuchando, estos son problemas que se oyen de lejos y que resuelven los políticos por arriba, y las soluciones en la práctica, ¿cuáles son? A mí me parece que acá hay una alternativa con los centros de internación, y yo esperaría que pudiesen estar ubicados, emplazados principalmente en el norte de nuestro país, donde esto se vive de manera bien crítica en la frontera, pero también creo que la región metropolitana tiene una crisis bastante particular. Diputada, ¿y hay un trabajo de presupuesto de estos centros? ¿Cuánto costarían? ¿Es viable? ¿Es mucho dinero? ¿De dónde saldría? Bueno, en eso es que necesitamos apoyo del Ejecutivo, porque tú bien sabes, Julio César, que nuestras facultades como legisladores se terminan cuando entramos a ver el gasto fiscal, ¿no? Lamentablemente, este proyecto no alcanzó a ser puesto en tabla o a discutirse antes de la ley de presupuesto 2025, cuando hubiese sido una buena instancia donde se podría haber despachado, haber incorporado una glosa, pero confiamos también en que el gobierno, como lo ha manifestado muchas veces, ha dicho que la seguridad es la prioridad en el país y por lo tanto también tiene que ser la prioridad en términos presupuestarios. Un abrazo, diputada. Muchas gracias por conversar con nosotros. Yo le agradezco a usted y gracias a ti, Julio César.